Buenos días familia, ¿cómo están? Mi nombre es Luz María Flores y juntamente con mi esposo Jesús Moreno estamos sirviendo en el Rosario como responsables. Y en esta mañana yo quiero hablarte de una palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón muchas semanas atrás. Y quiero hablarte de la palabra perseverar. Y yo busqué el significado y significa firmeza y constancia, ¿sí? Y quiero que me acompañes a Hechos 1:14 para que ahí nosotros podamos ver lo que la primera iglesia hizo en esta labor. Nos decía que los discípulos estaban unánimes orando, perseverando en cada una de las promesas que Jesús había hecho a sus vidas. Jesús ya había partido, pero les decía, ¿verdad?, que ellos tenían que quedarse quietos hasta que recibieran al Espíritu Santo para que les diera poder. Entonces, en el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice, todos los discípulos, estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y esa palabra que Jesús les dijo, ¿no?, que tenían que estar quietos, tenían que estarse esperando. Y esa palabra quietud me habla de que un tiempo de espera, un tiempo a donde nosotros debemos estar tranquilos, pero sin dejar de perseverar. ¿En qué? En la oración y en el ruego. Y yo quiero darte unas definiciones de la palabra perseverancia. Y significa ser constante, ser una persona con firmeza, una persona que no se rinde, insiste hasta lograr un objetivo. También es una persona que tiene fuerza y sobre todo tiene disciplina. En Hebreos 10:35, quiero leerte en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Sí? Dice, necesitamos perseverar para que después de haber cumplido la palabra de Dios, recibamos lo que Él ha prometido. ¿Qué fue lo que prometió cuando Jesús se fue? Que Él iba a regresar, ¿verdad? Va a regresar por su iglesia, va a regresar por una iglesia limpia y sin mancha, pero tenemos que estar perseverando. En la iglesia acabamos de leer en Hechos que los primeros apóstoles les decían, ¿no?, que tenían que esperarse, perseverar en ruego y en oración. En Hebreos nos está diciendo, necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él prometió. Tú y yo, el Señor nos ha llamado a perseverar ¿en qué? En predicar su palabra, en predicar el evangelio, en llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Y animar a aquella gente que ya no tiene esperanza. Y también quiero decirte, dice que toda persona que es perseverante, aunque tenga tropiezos, puede caer y levantarse. La Biblia nos enseña en Proverbios 24:16 que aunque el justo cayere 7 veces, el Señor le iba a levantar. También es resistente. La palabra resistente también nos enseña en la Biblia que debemos resistir ¿a qué? Al diablo. Pero primero dice resiste y dice que después el diablo va a huir. Entonces, en cada prueba que tú y yo tengamos, tenemos que resistir, tenemos que ser perseverantes, confiando en la palabra de Dios que ya ha sido en nuestras vidas, las promesas de Dios que Dios ha tenido para ti y para mí, ¿sí? Y ahí también nos dice en Hebreos, en el versículo 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Una persona perseverante no retrocede ni huye. ¿Cuántos problemas hemos tenido? No huimos, al contrario, tenemos que enfrentar. Somos personas que somos constantes en la oración y sabemos que esa oración tiene poder, porque sabemos que el Espíritu de Dios nos lo ha dado. En Hechos hablaba el Señor a los discípulos que tenemos ese poder con el Espíritu Santo y tú y yo lo tenemos. Entonces tenemos que ser esas personas que perseveran y no rendirnos, no huir de la situación, sino que al contrario, confrontar y tomar la promesa que Jesús nos ha dado. Y si alguna vez nos hemos equivocado, es volver a retomar el camino, volver a retomar y saber que Dios está con nosotros. No importa la condición en que tú te encuentres el día de hoy o yo me encuentre. Él puede, el Señor puede
restaurar, puede volvernos a llamar y a guiarnos en ese caminar. Y también se dice que es mantenerse firme. ¿Qué es mantenerme firme? No moverme de lo que Dios ha hablado a mi vida. Si Dios ha prometido, Él lo hará. Sabemos que Él cumple su palabra y que Él es fiel. Necesitamos saber y entender que nuestro mayor ejemplo a seguir fue Jesús. Es Jesús en nuestra vida. Él fue un hombre aquí en la tierra que se hizo hombre, ¿verdad? Que nosotros lo sabemos, que perseveró hasta el final. Él fue obediente hasta la muerte y no se dejó vencer por el temor, no se dejó vencer por todo los obstáculos que le pudieran haber pasado en esta tierra. Por amor a ti y amor a mí, Él nos dio esa libertad. Y en 2 de Tesalonicenses 3:5 nos dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Y como te digo, perseveró hasta la muerte, ¿verdad? Y Él no se dejó engañar, Él no se dejó muchas veces a lo mejor tener temor, sino que al contrario, aún en cuando el Señor le dijo al Señor, Señor, si es posible de mí pasa esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y nosotros sabemos que Él perseveró y se dejó llevar, ¿verdad?, por amor a ti y por amor a mí. La perseverancia es la clave en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo podemos aplicar? Una persona que es perseverante va a lograr sus objetivos, ¿sí? Y lo más importante, es vital para nuestra vida espiritual. Si tú y yo dejamos de orar, si tú y yo dejamos de perseverar en la búsqueda de Dios, ¿cómo va a estar nuestro hombre interior? Va a morir, ¿verdad? Entonces yo te animo, familia, que cada uno de nosotros esté perseverando en la oración, en el ayuno, en la búsqueda todos los días para buscar el reino de Dios. Familia, te animo a que podamos reflexionar y te dejo con esto. En estos días reflexiona cómo ha sido tu disciplina en buscar al Señor, cómo has sido perseverante para que tu crecimiento espiritual siga avanzando. En la próxima, familia, te voy a hablar de los obstáculos que impiden el ser perseverante. Hasta la próxima.